Ya. Bien, chicos, con todos ustedes, muy buenos días. Buenos días, profe. Qué gusto, muchachos, ¿ah? A ver, mm, cuando hablamos de mercado, lo asociamos a un lugar físico, ¿no? El mercado del barrio. Ese lugar físico que tiene un horario de funcionamiento, donde recurrentemente vamos a hacer nuestras compras. Pero la realidad es que el mercado no es el lugar. No es mercado de lugar. El mercado es el accionar. Entonces, regresemos al ejemplo del mercado que tú conoces de tu barrio. Tiene un horario de funcionamiento, digamos de 6 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, en ese horario de funcionamiento sí hay mercado, porque el mercado es el accionar entre los compradores y vendedores. A las 8 de la noche y en adelante vamos a encontrar un local cerrado, pero no mercado cerrado, es diferente, ¿sí? 3 de la mañana voy al lugar y encuentro, repito, el local cerrado. No puedo decir mercado cerrado, porque el mercado cerrado tiene otra connotación. Ejemplo de mercado cerrado son las subastas y la bolsa de valores. Esos son ejemplos de mercados cerrados. En el caso de la subasta hay una interacción, ¿no? Y se dice, por lo tanto, hay mercado y se dice que es cerrado porque para entrar en él tengo que cumplir ciertos requisitos. Igual pasa en la bolsa de valores. Entonces, si yo escucho mercado cerrado, entonces significa, o me están diciendo, que ahí hay interacción y se le llama cerrado porque tengo que cumplir requisitos para poder entrar en él. ¿Te das cuenta? Ah, entiendo, profesor. Entonces, cuando hablamos de mercado, ¿hablamos de qué? Hablamos del mecanismo de interacción. Ese mecanismo de interacción implica pues compra y venta. Esa es la interacción, la compra y la venta. ¿Interacción entre quién? Entre los llamados ofertantes. Los ofertantes son aquellos que van a realizar la venta del producto. Y por acá están los demandantes. Los demandantes son aquellos que van a realizar la compra del mismo. Entonces, cuando ocurre esa interacción entre los que van a vender y los que van a comprar, automáticamente ahí aparece el mercado. ¿Sí? Van a haber mercados que van a gozar de espacio físico porque en su interior, en ese espacio físico, va a ocurrir la interacción. Pero va a haber otros mercados que no van a tener espacios físicos, como por ejemplo los llamados mercados virtuales. En los mercados virtuales existe la interacción, pero el espacio físico no existe. ¿Te das cuenta? Ahora, dentro del mercado se va a formar el llamado precio. El precio es el valor monetario de una mercancía. Ese es el precio. Por ejemplo, el salario. El salario también es un precio. Entonces, ese salario, al ser un precio, significa que el salario se va a formar en el mercado. Profesor, ¿pero no era que el salario se pagaba en la distribución? Sí, pero son dos cosas diferentes. Si nos preguntan en qué fase del proceso económico se efectúa el pago al trabajador, es decir, en qué fase del proceso económico se pagan los salarios, definitivamente la respuesta sería circulación. Ahí se hacen los pagos. Pero la pregunta que yo hice es no dónde se hacen los pagos, sino dónde se forma el salario, o sea, dónde se determina cuánto será el monto a pagar. Ese salario se va a determinar en el mercado.
pero se hace efectivo, se paga en la fase de la distribución. ¿Te das cuenta que son dos cosas diferentes? Bien, continuemos. La tasa de interés. La tasa de interés también es un precio. Y si la tasa de interés también es un precio, esa tasa de interés, ¿dónde se va a formar? En el mercado. Igual pasa con el tipo de cambio. El tipo de cambio también es un precio, pero el tipo de cambio es el precio de la divisa, o sea, de la moneda extranjera, como el dólar. Este tipo de cambio, al ser un precio, ese precio ¿dónde se forma? En el mercado. ¿Está bien? Ahora, en los modelos de mercado, que son la competencia perfecta y la imperfecta, para poder diferenciarlo, nosotros partimos de esta idea del llamado poder de mercado. ¿Qué cosa viene a ser el poder de mercado? El poder de mercado viene a ser la capacidad para influir en el precio. La capacidad para influir en el precio. ¿Cómo puedo entender esta capacidad para influir en el precio? Voy a poner el siguiente ejemplo. Voy a una fábrica de camisas y le pregunto a la señorita, ¿cuánto está la camisa, señorita? 50 soles, me responde. Yo le digo, ya está bien, voy a comprar una camisa, pero le voy a pagar solo 30 soles. ¿Qué crees que pase? ¿Me va a votar, sí o no? ¿Va a llamar a seguridad? No me va a vender, obviamente. Pero ¿qué tal si ahora yo voy y le digo, señorita, voy a comprar 800.000 camisas? Si yo voy a comprar 800.000 camisas, ahora la señorita me va a mirar con otros ojos, ¿verdad? Porque son 800.000 camisas, es bastante dinero. Entonces, ahora sí va a aceptar mi precio, ¿no? Y encima me va a invitar una jaleíta, unas cervecitas por la compra. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese momento ya tengo poder de mercado. ¿Por qué tengo poder de mercado? Porque puedo comprar una cantidad importante de productos. Y al poder comprar una cantidad importante de productos, ya tengo esa capacidad para poder influir en el precio. ¿Te das cuenta? Entonces de manera general se da el poder de mercado cuando existe la capacidad de poder comprar o de poder vender una cantidad importante del mercado. ¿Sí? Muy bien. En el primer modelo, en el modelo de la competencia perfecta, un modelo bastante interesante, decimos que no existe, que no hay poder de mercado. No existe, no hay poder de mercado. Es decir, no hay capacidad para poder influir en el precio. Esa capacidad no existe, no la hay. Profesor, pero si no hay capacidad para poder influir en el precio, entonces, ¿cómo se va a determinar ese precio? Muy buena pregunta, señor. En competencia perfecta, el precio se va a determinar mediante una ley, la llamada ley de la oferta y la demanda. Esa ley de la oferta y la demanda se va a determinar o va a funcionar acá. Entonces pondré el precio se determina, por la ley de la oferta y la demanda. ¿Estamos bien? Entiendo, profesor. Ahora, mira, hacen preguntas, ¿no? ¿En qué modelo de mercado funciona la ley de la oferta y la demanda? Es una pregunta clásica, pero sin embargo hay varios chicos que caen, un montón caen. Y la respuesta está a la vista, ¿no?
esa ley de la oferta y la demanda, ¿en qué modelo funciona? Aparece arriba su nombre. Funciona en el modelo de la competencia perfecta. ¿Te das cuenta? Ahí funciona. Profesor, entonces, si el precio se determina por la ley de la oferta y la demanda, ya que no hay poder de mercado, entonces podría concluir que el ofertante es obviamente el que vende, ¿no? El vendedor. Y el demandante es aquel que va a comprar. El vendedor y comprador va a ser considerado un precio aceptante. Precio aceptante. Se le llama precio aceptante porque va a aceptar el precio, ¿no? O sea, no tiene capacidad de imponerse. Y como no tiene capacidad de imponerse, lo que hace simplemente es aceptar el precio que el mercado pone mediante la llamada ley de la oferta y la demanda. Ahora, también se le puede llamar de esta otra manera, tomador de precio. Cuando dices tomador de precio, significa que va a tomar el precio que el mercado pone. ¿Ya? Va a tomar el precio que el mercado pone mediante la llamada ley de la oferta y la demanda. ¿Estamos bien? Los 4 supuestos que aparecen acá son posiciones que logran explicar por qué razón no hay poder de mercado, ¿no? Entonces, al marcar estos 4 supuestos que los vamos a analizar, es imposible que haya poder de mercado. No va a haber poder de mercado. Entonces, con esos 4 supuestos, genera inevitablemente que no exista poder de mercado. Es inevitable. Entonces, el primer supuesto es la atomicidad del mercado. La atomicidad del mercado es como si fuera una guerra de enanos. Todos ahí chiquitos, no hay nadie que se pueda imponer, no hay ni un grandote, todos son chiquitos. ¿Eso qué significa? Que la cantidad que se puede vender o comprar en el mercado es tan minúscula que en nada afecta al mercado. Es como si lo que quisiéramos comprar de manera individual o vender de manera individual fuera como una gota en un océano. No pasa nada, ¿sí? Por ejemplo, imaginemos que al día se negocien 10 millones de litros de emolientes. 10 millones de litros de emolientes. ¿Ok? Y sacamos a un emolientero al azar. Y este emolientero al azar produce 30 litros de emoliente. Entonces, lo que él produce, que son 30 litros de emoliente, comparado con los 10 millones que se negocian al día, será pues nada, ¿no? Si ese molientero no sale a trabajar, el mercado no se da cuenta de eso, porque es muy poco lo que él puede vender. Entonces, eso hace que no tenga poder de mercado, pues. ¿No ves que es minúsculo? Un alumno me compartió amablemente una historia que cuando él estaba en la chacra de su abuelito en el Cusco, justo en el mes de enero, febrero, antes de la pandemia, en el 2020. Entonces su abuelito siembra plátanos, pero su chacra es pequeña, así que su producción tampoco es grande, es pequeña. Y vino una señora y le dijo, véndeme 500 plátanos por 15 soles. 500 plátanos por 15 soles. Entonces el señor se lo vendió. No tiene posición dominante, ¿no es cierto? ¿Por qué no tiene posición dominante? Porque es muy pequeño en relación a todo lo que se negocia en el mercado. Pero si tuvieras a alguien que de repente es dueño de 10.000 hectáreas y siembra plátanos, entonces ya su producción de plátanos es abismalmente grande. Entonces este señor con sus 10.000 hectáreas produciendo plátanos
sí tendría poder de mercado, porque él podría ofertar al mercado una cantidad muy significativa. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Entonces, ¿cómo vamos a poner acá la atomicidad del mercado? Vamos a poner que existen muchos y pequeños ofertantes, o sea, vendedores y demandantes. Muchos y pequeños ofertantes y demandantes. ¿Estamos bien? Entonces, al ser muchos y pequeños ofertantes y demandantes, ninguno de ellos se puede imponer en el mercado, ¿verdad? Muy bien. El siguiente supuesto es que el producto es homogéneo. Si el producto es homogéneo, significa que el producto es idéntico. Pero ¿qué repercusiones trae que sea idéntico? Mira, al ser idéntico, puedo afirmar, el consumidor es indiferente dónde comprar. Lo cual es obvio. ¿Por qué el consumidor es indiferente dónde comprar? Porque todos tienen lo mismo. Es obvio. ¿Cuándo existiría preferencia dónde comprar, muchachos? Razónenla. Donde haya más calidad. Claro, y si hay más calidad significa que hay diferencias, ¿verdad? Entonces, cuando los productos son diferentes, entonces el consumidor ya comienza a tener preferencias. Compro el de acá, compro el de allá, ¿no? Porque hay diferencias. Pero si el producto es homogéneo, no tienes preferencias, compra donde sea, porque es igualito. Y eso hace que los vendedores no puedan imponerse, porque los vendedores están vendiendo lo mismo, todos venden lo mismo, o sea, no hay posición dominante ahí. Luego, acá dice información simétrica. La información simétrica la podemos poner de esta manera. Transparencia de mercado. Si nosotros tenemos un mercado que es transparente, significa que todos sabemos lo que pasa. Sabemos quién entra, quién sale, sabemos si el precio va a subir, va a bajar, ¿no? Porque el mercado es transparente. O sea, dicho de otra manera, podríamos decir que se maneja el mismo grado de información. Ahora, si se está manejando el mismo grado de información, ¿existirá alguna posición dominante? Yo podría imponerme sobre el resto si es que conozco lo mismo que el resto. No, no puedo. O sea, si todos sabemos lo mismo, porque el mercado es transparente, porque todos manejan el mismo grado de información, entonces es imposible que yo pueda tener algún tipo de posición dominante. No podría, porque sabemos todos lo mismo. Y el último supuesto es la libre movilidad de factores. Entonces significa que no hay barreras que limiten la competencia. Entonces, al no haber barreras que limiten la competencia, significa que cualquiera puede entrar o puede salir. La competencia es libre. Profesor, ¿podría darse el caso acá que solamente exista una empresa en el mercado?
No, porque si hay una empresa en el mercado, esa empresa se estaría llevando todas las ganancias. Y al darse cuenta los demás que ahí hay muchas ganancias, van a venir otras empresas. Y van a venir más. Y van a venir más. ¿Por qué pueden entrar así tan fácil? Porque no hay barrera. Porque los factores se pueden mover libremente. ¿Te das cuenta? Entonces, como los factores se pueden mover libremente, eso hace que no exista poderío de mercado. ¿Te das cuenta? Bien, muchachos. ¿Preguntas hasta ahí? Ya. Tómenle su fotazo a ese
ahora al modelo más interesante, ¿no? La competencia imperfecta. En dicha competencia imperfecta, por ejemplo, se van a presentar las fallas de mercado. Fallas de mercado como por ejemplo las externalidades. Las externalidades son efectos, consecuencias asumidas por terceros, que pueden ser positivas o negativas, ¿no? Serán positivas cuando ese efecto asumido por un tercero sea beneficioso. Será negativa cuando ese efecto asumido por un tercero será perjudicial, dañino, ¿no? Entonces, esas son las externalidades. Otra falla de mercado es la información asimétrica, o sea que se maneje diferente grado de información, ¿no? Pero esas fallas de mercado están dentro de la competencia imperfecta. Pero, ¿cómo reconozco una competencia imperfecta? ¿No? Una competencia imperfecta la voy a reconocer porque acá sí existe, sí hay el llamado poder de mercado. Acá va a haber eso. O sea que en competencia imperfecta sí existe la capacidad de poder influir en el precio, sí lo hay. Por lo tanto, decimos pues que hay gente que es poderosa, ¿no? Que puede estar por el lado de la demanda o por el lado de la oferta. Y si es poderoso, entonces va a influir en el precio. Por eso que se dice que el ofertante, o en su defecto, el demandante, va a ser llamado precio ofertante. ¿Qué significa que sea precio ofertante? Precio ofertante significa que impone su precio. Eso significa ser precio ofertante, que va a imponer su precio, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a encontrar a los monopolios, a los oligopolios, al cártel, ¿no? Donde se impone precio. Los supuestos que vamos a analizar nos van a llevar, nos van a direccionar a poder afirmar que hay un poder, que alguien que se va a poder imponer, ¿verdad? Y una de ellas son las barreras que limitan la competencia. Por ejemplo, una barrera que limita la competencia son los llamados aranceles. Analicemos qué cosa es un arancel para poder entender por qué el arancel es una barrera. El arancel viene a ser el impuesto al producto importado. Los productos importados, las importaciones, es lo que se produce en el extranjero y es traído al país, ¿no? O sea, lo que compramos del extranjero. Esa es una importación. Pero para que ese producto entre a nuestro país, ¿no? Aparte de pagar el costo del producto, ¿no? Tienes que pagar una entrada, un impuesto llamado arancel. Ese arancel es como pagar la entrada al cine. Si pagas la entrada, obviamente entras, ¿no? Si no la pagas, no vas a poder entrar. Entonces, ¿qué pasa si el arancel es más elevado? Si el arancel es más elevado, los productos que se importan van a bajar. Vas a importar menos porque ya no va a ser rentable, ¿no? ¿No ves que tú dentro de nuestro país tendrías que vender el producto? ¿Cómo te costó? Le sumas el arancel más tu margen de ganancia, ¿no? Entonces el producto se dispararía. Entonces puede pasar que yo sea la única empresa en el Perú y haya productos en el extranjero, pero el Estado evita que ese producto extranjero entre al país para cuidarme. Entonces el Estado, ¿qué hace? Eleva los aranceles, eleva los impuestos al producto importado a un nivel tan alto
que impide que el producto importado entre. Y de esa manera me cuida. Sería yo un monopolio, ¿verdad? Pero un monopolio protegido por el Estado, ya que está generando un arancel muy alto. Entonces, de esa manera, yo, única empresa en el país, podría imponer mi precio de manera muy salvaje, ¿verdad? Entonces, yo tendría poder de mercado. Otro ejemplo de una barrera es la llamada economía de escala. A ver, trabajemos esta economía de escala. Cuando hablamos que una empresa posee economía de escala, significa que esta empresa produce en grandes cantidades, al menor costo por unidad. Al menor costo por unidad. Entonces, ¿cómo podríamos competir con una empresa que tiene economía de escala? No se podría, ¿verdad? No se podría. Me explico. Vamos a imaginar que lo normal sea que ponemos 10 soles y sacamos un queque de 10 tajadas. Si ponemos 10 soles y sacamos un queque de 10 tajadas, pregunto, ¿cuánto costaría cada tajada? Un sol. Un sol, ¿verdad? Un solcito. Muy bien. Ahora, ¿cómo sería una economía de escala? Que tenga la capacidad de poner 10 soles, igualito 10 soles, pero en este caso saca 10 tajadas, perdón, 10 queques. Cada queque de 10 tajadas. ¿Cuántas tajadas en total habrá? 100, ¿verdad? 100 tajadas obtenidas con 10 soles. Entonces, cada tajada, ¿cuánto costaría? 10 céntimos. ¿Sí o no? 10 céntimos. Entonces, este personaje que logró tener una economía de escala, al tener un costo de 10 céntimos por tajada, podría vender la tajada a 50 céntimos y ganando plata. ¿No es cierto? 50 céntimos. Pero la competencia no va a poder venderlo a 50 céntimos. Y esa competencia estaría condenada a quebrar. Desaparecería del mercado. Entonces, la empresa que logró tener una economía de escala se convertiría en un monopolio. Un monopolio involucra, pues, una empresa que domina todo el mercado. ¿Te das cuenta? Entonces, estas dos ¿son o no son grandes barreras? Sí, ¿verdad? Son grandes barreras. Profesor, ¿otra barrera cuál podría ser? Otra barrera podría ser la publicidad. ¿Por qué razón la publicidad es una barrera? La publicidad es una barrera porque genera fidelidad a la marca. ¿Y por qué genera fidelidad a la marca? Porque la publicidad se mete a la cabeza del consumidor, ¿no es cierto? Se mete a la cabeza del consumidor. Por ejemplo, si yo digo una marca de cerveza, al decirte una marca de cerveza, todos conocemos marcas, porque la publicidad bombardea por todos lados. Cristal, Pilsen, no pasa por una tienda y está la propaganda de Cristal. Está la propaganda de Pilsen. Está la propaganda de Tres Cruces, ¿no? De Corona, etc. ¿Te das cuenta? Entonces, las empresas invierten millones en publicidad con la intención de meterse en la cabeza del consumidor. Y al final, el consumidor compra lo que conoce. Entonces, si hay un producto nuevo que no tiene publicidad, la gente no lo conoce.
Y si no lo conoce, no lo pide. ¿Te das cuenta? Entonces, estas barreras limitan bastante la competencia, mucha la limitan. El otro supuesto es el producto diferenciado, ¿verdad? Es el producto diferenciado. Pero cuando decimos que el producto es diferenciado, vamos a poner por acá que las diferencias son pequeñas. ¿Ya? No van a ser diferencias grandes. Van a ser diferencias que resultan siendo pequeñas. ¿Ok? Ahora, al haber diferencias, podemos afirmar que el consumidor tiene preferencias. ¿No? Por ejemplo, usted puede ir a una clase presencial, pero también puede ir a una clase virtual. Y dentro de las clases virtuales hay clases en las cuales se usan pizarras, como la usamos nosotros acá en el grupo Ciencias. Y hay otras clases virtuales que solo utilizan PPT, ¿verdad? Entonces se ven claras diferencias. Y como hay diferencias, el estudiante puede escoger. Hay alumnos que se sienten más cómodos viniendo a clases presenciales. Hay otros alumnos que se sienten más cómodos en las clases virtuales, desde la comodidad de su casa, sin estar transportándose, ¿verdad? Y que les gusta la clase con pizarra y tiza, ¿no? Porque tiene otra velocidad, ¿no? Cuando es en PPT, su velocidad es distinta. Entonces hay preferencias porque el producto es diferente. Entonces las empresas se dan cuenta de eso y quieren marcar dominio en base a esa diferencia. Si hablamos de los lapiceros, son diferentes, ¿verdad? Algunos chicos prefieren el lapicero Pilot porque su punta es fina, escribe bien bonito, tinta corrida, y prefieren al Pilot. Otros chicos dicen, no, Pilot no me gusta, yo prefiero mi lapicero de 80 centavitos que es guerrerazo. Se cae, igual sigue escribiendo, ¿no es cierto? Lo chango y sigue escribiendo. Son preferencias, ¿no? ¿Y por qué surgen esas preferencias? Porque sencillamente hay diferencias. Las diferencias hacen que el consumidor tenga preferencias sobre un producto en particular. El otro supuesto es que la información es asimétrica, o sea, que se maneje diferente grado de información. Y los que manejan más información, obviamente, lo van a usar a su favor. Por ejemplo, si me voy a comprar un auto de segunda, ¿quién maneja más información? ¿El señor que va a vender el auto o yo que recién lo voy a ver? Obviamente, el que maneja más información es el señor que va a querer vender el auto, porque él conoce ese auto, ¿cierto? Entonces ahí vemos que no se maneja la misma información, no hay diferente grado de información. Entonces hay información asimétrica. ¿Está bien? Entonces, estos tres supuestos que hemos visto nos conllevan a apuntar que en competencia imperfecta sí existe una posición dominante, sí va a haber alguien que pueda imponer su precio. Entonces, en este modelo vamos a ver la presencia de monopolios, oligopolios, etc. Pero ¿cómo debemos entenderlo? Mira, a ver. Si la palabra que vamos a analizar comenzara en mono, eso significa que es uno. Si comenzara en oligo, significa que son
pocos. Pero esos pocos comprende de 2 a 15. Eso lo dice Paul Samuelson, Premio Nobel de Economía. Profesor Aníbal, y si por ahí me dijeran 60, no, 60 ya es muchos. Ya no podría ser oligo 60. 60 ya es mucho. 60 huele a ser competencia monopolística. Está bien, pero no a oligo. Si la palabra terminara en polio, significa que el que domina es el que vende, o sea, el ofertante. Y si termina en sonio, significa que el que domina es el que demanda. Ahora, junta las palabras. Mono con polio. Monopolio. Monopolio, ¿qué significa? Un ofertante domina el mercado. Ese es un monopolio. Un ofertante domina el mercado. Monoconsonio. Monoxonio. Un demandante domina el mercado. Oligopolio. Oligopolio. Pocos ofertantes dominan el mercado. Oligoxonio. Oligoxonio. Pocos demandantes dominan el mercado. ¿Estamos bien? Comencemos con el llamado monopolio. Acá está el llamado monopolio. Entonces, número de ofertantes, 1. Un ofertante que domina toda la industria. Mínimo, se calcula, se estima más o menos que si ya domina hasta el 80%, ya es un monopolio. Pero ¿qué pasaría si dominara el 100%? Si dominara el 100% del mercado, se le llamaría monopolio puro. El monopolio puro es cuando domina el 100%. 100%. Monopolio desde el 80%. Por ejemplo, la Bacus domina el 95% del mercado cervecero peruano. Entonces ya es un monopolio la Bacus, ¿no? El otro 5% restante comprende a las cervezas artesanales, ¿no? Cervezas artesanales. Ahora, número de demandantes. Muchos. Muchos, pero no organizados. Es decir, estos compradores están divididos. Y al estar divididos, este único ofertante se impone sobre ellos. ¿Ya? Se impone con facilidad porque están divididos. ¿Qué fija el monopolista? El monopolista va a fijar el precio o el volumen de producción. La teoría dice que si el monopolista fija el precio, es el mercado quien fija la producción. Y si el monopolista fija la producción, es el mercado quien fija el precio. Pero la verdad es que el monopolista puede regularlo, pues, ¿no? O sea, si un monopolista fija un precio, ajusto mi precio, entonces indirectamente, no de manera directa, pero de manera indirecta yo estoy moviendo la producción. Ojo, acá quiero aclarar algo. Entonces, yo voy ajustando el precio y voy indirectamente moviendo la producción. Pero el mercado puede patear hacia otro lado. ¿Eh? El mercado puede patear hacia otro lado y me puede jugarme una mala pasada, ¿no? Por eso es que yo acá no pongo I. No pongo I. Pongo O. O sea, lo uno o lo otro. ¿Está bien? ¿En qué zona de la demanda opera un monopolista? La respuesta es en la zona elástica.
Ojo, que decir zona elástica no es igual a decir producto elástico, ¿ah? Son dos cosas diferentes. Producto y zona es diferente, ¿ya? Acá vamos a poner a la curva de la demanda. Ahí está. En una curva de la demanda, la parte superior de la curva de la demanda me va a indicar que ahí están los consumidores más pudientes, aquellos consumidores que pueden pagar precios más altos. Ahí está la famosa gentita, la gente de billete. Ellos se encuentran acá. Y los que están en la parte superior, ahí están todos, pues, los que pueden pagar y también los pobres, ¿no? Entonces, este tramo superior de la curva de la demanda se llama la zona elástica. Y este tramo superior se llama la zona inelástica. Acá hemos puesto claramente que el monopolista opera en la zona elástica de la demanda, ¿verdad? O sea, opera acá, en el tramo elástico de la curva de la demanda. Entonces, ese monopolista cobrará un precio alto, pero la producción será baja. Ah, bacán, profe. ¿Quieres que te comparta una pregunta de examen de admisión del Banco Central de Reserva? El Banco Central de Reserva hace concurso de admisión para entrar a trabajar al BCR, ¿ah? Una vez el BCR preguntó, ¿qué le recomienda a un monopolista que está operando en la zona inelástica? ¿Qué le recomienda a un monopolista que está operando en la zona inelástica? La respuesta en realidad es fácil, ¿ah? Si el monopolista opera en la zona inelástica, significa que el monopolista está perdiendo dinero. El monopolista está perdiendo plata. Y entonces, como está perdiendo plata, este monopolista debe subir el precio del producto inmediatamente para que de esa manera, al subir el precio, se logre ubicar en la zona elástica y de esa manera gane plata, ¿no? Profesor, pero el subir el precio va a involucrar que ellos produzcan menos, claro, o sea, producen menos, pero lo venden mucho más caro y eso hace que ganen más plata. Profesor, ¿estás seguro que deben operar en la zona elástica? Claro. Mira, te lo voy a demostrar de esta manera. Ahí está la curva de la demanda. Por acá tienes que agarrarte, esta demostración no es fácil, ¿ah? Esta curva amarilla es la curva del ingreso marginal. La palabra marginal indica adicional. Ingreso marginal es el ingreso adicional. Por aquí está el costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? El costo adicional. Ya. Vamos a hacer lo siguiente. A ver. Si produzco una unidad, intersecta primero a esta curva verdecita llamada costo marginal. Significa que el costo marginal, digamos que sea de 10. Pero también intersecta a esta curva amarillita que es el ingreso marginal. El ingreso marginal es de 100. ¿Me conviene producir una unidad? Pues sí, porque me da un ingreso de 100, pero tiene un costo de 10.
O sea que ¿cuánto estoy ganando? Estoy 90. ganando 90, señor. Ahora, si produzco una unidad más, 2 unidades, costo 20, ingreso 90. ¿Gano o pierdo? Gano. ¿Cuánto gano? 70, señor. Sí. Entonces lo debo producir, porque estoy ganando en este caso 70. Si produzco una tercera unidad, justo se va a dar acá en este cruce, ¿verdad? Cuando el ingreso se iguale al costo. Acá voy a poner que es 50. Al ser 50, no gano ni pierdo. Entonces, cuando se iguala el ingreso marginal con el costo marginal, me está diciendo hasta ahí no más. Ese es el indicador. Hasta ahí nomás debo producir. Porque si produzco más, por ejemplo, una cuarta unidad, ahí voy a perder. Porque con 4 unidades, mira dónde intersecta al ingreso. Entonces tendrás un ingreso de 15, por ejemplo. Pero mira dónde intersecta el costo. El costo será 95. Ahí estaría perdiendo plata, ¿sí? Sí. Entonces, el monopolista debe operar solo hasta ese punto, donde el ingreso es igual al costo marginal. De ahí hace la proyección para intersectarlo con la curva de la demanda. Entonces, es ahí donde debe operar el monopolista, en ese punto de la curva de la demanda. Si tú observas con la parte superior, este punto está en el tramo superior de la curva de la demanda, ¿sí? Que es la zona elástica. Si el monopolista siguiera produciendo, definitivamente va a perder plata porque su costo supera su ingreso. Si él operara acá, que es la inelástica, en la inelástica, ¿qué está pasando? Lo puedo traducir acá, ¿no? En la zona inelástica, el costo marginal supera el ingreso marginal. Por eso es que pierde dinero, no le conviene. En cambio, en la zona elástica es el ingreso marginal quien supera el costo marginal y ahí el monopolista estaría ganando dinero. ¿Qué te pareció? A veces hay chicos que no entienden la gráfica, que no te culparía, porque gráficas a veces es complicado entenderlas, ¿no? Pero es importante para poder demostrar si es que gana o pierde, ¿sí? Bien, ustedes mismos son, tómenle su fotazo.
natural. El monopolio natural se va a generar producto de una economía de escala. O sea, aquel que logra tener su economía de escala se va a posicionar como monopolio natural. Una economía de escala, recuerda que es una economía que tiene la capacidad de poder producir en grandes cantidades, pero al menor costo por unidad, o sea, genera el costo más chiquito, el costo más pequeño, como el caso del ejemplo de los queques, ¿verdad? ¿Te acuerdas que ponía 10 soles y sacaba 10 queques? Cada queque con 10 tajadas, 100 tajadas en total, donde cada tajada nos pasaría a costar 10 céntimos, ¿verdad? Entonces, el monopolio natural es aquel que es producto de una economía de escala. ¿Estamos bien? Esa es una forma de poder plantear este monopolio natural. Pero también, obviamente, hay otras formas de poder plantearlo. Cuando nos dice que es más barato que una empresa haga la producción. A dos o más empresas, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, es más barato que una la haga a que lo haga dos o más. Por ejemplo, el caso de Sedapal, el caso de este servicio público de agua potable. Ahí, de hecho, que solo conviene que una sola empresa lo haga. No conviene que sea hecho por dos o más, porque si no, los costos se encarecen. Porque para el agua, pues necesitas una empresa que invierta en represas, plan de tratamiento del agua, reservorios, que ponga tuberías por todo Lima. Eso es una millonada. Entonces, a la empresa que lo haga, le tienes que dar la exclusividad de todo el mercado para recuperar sus costos, que son fuertes. Si lo hacen dos o tres empresas, pues los costos se elevarían y al final, ¿cuánto sería lo que nos van a cobrar por el agua? Un montón, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, no conviene que haya dos o más empresas. En ese contexto, lo que conviene para todos es que solamente opere una empresa. ¿Está bien? Ahora, en el caso del monopolio bilateral, se presenta un solo ofertante y un solo demandante. Un solo vendedor y un solo comprador. Hay algunos textos que lo ponen de esta manera. Se presenta cuando hay un monopolio y un monosonio. ¿Ya? Hay un monopolio y de manera simultánea hay un monosonio. También es válido, ¿no? Profesor, un ejemplo de este contexto, un matrimonio, pues. Un matrimonio tiene que ser un monopolio bilateral, porque tiene que haber un solo varón y una sola mujer en ese matrimonio, ¿verdad? Monopolio bilateral. Otro ejemplo podría darse de una empresa que produce armamento de última generación, ¿verdad? Que es la única empresa que lo haga y que solamente un país pueda pagar por esa compra. Entonces ahí también se estaría presentando un monopolio bilateral. Un tercer ejemplo podría ser la relación entre la empresa
y un sindicato. Entonces, la empresa es la que demanda trabajadores y el sindicato es el que le oferta trabajadores. Entonces, tendrías un único comprador del trabajo, que es la empresa, y un único vendedor del trabajo, que es el sindicato. Entonces, empresa y sindicato, ejemplo de monopolio bilateral. ¿Está bien? El monopolio puro. El monopolio puro es cuando una empresa domina el 100% de toda la industria. Al hablar de una industria viene a ser todo un conjunto de empresas que hacen lo mismo. Por ejemplo, la industria cervecera, ¿no? Va a comprender a todas las empresas que están en el rubro de las cervezas. ¿Sí o no? Es una industria. Entonces, cuando tenemos un monopolio puro, es el 100%, o sea, la única, pues, y ahí sí es la única, ¿no? Ahí sí es el papirriqui, porque ya ahí no tiene a nadie que le haga sombra, ¿no es cierto? Profesor, ejemplo, pucha, que no hay, pues, ¿no? Eso es algo así como el famoso agujero blanco. O sea, sabemos de la existencia de los agujeros negros, ¿verdad? Pero matemáticamente se puede demostrar que hay agujeros blancos. Pero eso es solo demostración matemática, ¿no? Pero la física, la química no puede probarlo, no hay todavía los medios para poder demostrar su existencia. Entonces, más o menos como los agujeros blancos sería el monopolio puro. ¿Está bien? El monopolio legal. Este llamado monopolio legal va a ser producto de una norma emitida por el Estado. Hay algunos estudiosos que a este monopolio legal le llaman monopolio artificial. ¿Por qué le llaman monopolio artificial? Porque en este caso está siendo producido, creado por el Estado a través de una norma. Por ejemplo, le dan la licencia solo a una empresa y no le dan a nadie más. Entonces, como solo le dan la licencia a una única empresa, esta única empresa tendría pues el monopolio, ¿no?, en ese mercado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en el oligopolio? Oligo, ¿qué significa? Pocos, ¿verdad? Oligo significa pocos. Y polio significa ofertantes, ¿verdad? Entonces, número de ofertantes en un oligopolio, pocos. Y ya sabemos que esos pocos, ¿no?, ¿de cuánto a cuánto abarca? Esos pocos abarca de 2 a 15, ¿verdad? De 2 a 15. Pero esos pocos ofertantes compiten entre sí. O sea, se deben sacar el ancho, ¿verdad? Cada uno debe buscar tener una mayor participación del mercado para poder ganar. Existe entre ellos una interdependencia. Al decir que hay una interdependencia, la interdependencia significa que mis acciones afectan a los demás y las acciones de los demás me afectan a mí. Entonces, en este oligopolio, si yo logro tener una mayor participación del mercado, las otras empresas van a tener menos participación, ¿no?
Si mi mercado crece, si yo logro dominar más mercado, las otras empresas se van a achicar. ¿Estamos bien? Ejemplo de un oligopolio, podríamos tener a las AFP. ¿Qué son las AFP? Son las administradoras de fondo de pensiones. Administradora de fondo de pensiones. También podríamos poner de ejemplo a los bancos, ¿no? A los bancos. Pero este modelo llamado oligopolio es un modelo que es recontra peligroso. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué un oligopolio es recontra peligroso? Lo que ocurre es que como son pocos, existe la posibilidad que ellos hagan acuerdos, ¿verdad? Existe esa posibilidad que ellos hagan acuerdos. Y si estos pocos ofertantes hacen acuerdos, entonces ya no compiten. ¿Y qué estarían formando? Un cártel. Por eso que el oligopolio es peligroso. ¿Cómo se llama la entidad que vigila la competencia? En el Perú, la entidad que vigila la competencia se llama Indecopi. Indecopi es la entidad que debe evitar que en el Perú exista el famoso cártel o cualquier otra situación de acuerdos que evite la competencia. En un cártel, estos pocos ofertantes, ¿qué hacen? Hacen acuerdos. Hacen acuerdos para fijar. ¿Qué van a fijar? Van a fijar cuánto van a poder producir, ¿no? Y también van a poder fijar el precio al cual van a vender. Pregunto, ¿ellos van a querer producir poco o producir mucho? ¿Qué te dice la lógica? Ellos van a querer producir poco. ¿Por qué van a querer producir poco? Para que de esa manera el precio sea más alto. O sea, vivos son ellos. Sí, son vivos, ¿no? Un ejemplo de cártel a nivel mundial es la OPEC. ¿Qué es la OPEC, profesor? La OPEC es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Una vez más, Organización de Países Exportadores de Petróleo. Eso es la OPEC. ¿Estamos bien? Y la OPEC es un cártel. O sea que esta OPEC siempre acuerdan cuánto van a producir. Y lo normal que ellos hacen es bajar la producción de los barriles de petróleo para que el precio suba. Y si hay otros competidores en petróleo que quieren destrozar a la OPEC son palomías. ¿Qué hace este cártel? Sube el precio. Sube el precio. Perdón, baja el precio. Lo que sube es su producción. El cártel sube su producción para bajar el precio y lo baja a tal ritmo que ese nuevo competidor ya no puede soportar y quiebra. Y cuando quiebra, nuevamente el cártel sube el precio. Son unos bandidos, son unos bandidos. O sea que el cártel hace daño a la economía, ¿sí o no? El cártel hace daño, mucho daño a la economía. Entonces surgió una figura para romper el cártel. La figura que se creó para romper el cártel es el famoso dumping. ¿Cómo funciona este dumping? Que su intención, ¿qué cosa es? Combatir.
Su intención es combatir, es romper el cártel. Entonces el dumping comienza así, se creó así. El Estado le dice a una empresa, yo a ti te voy a financiar, yo a ti te voy a dar una ayuda económica. ¿Para qué? Para que tú puedas vender el producto más barato que ellos. Entonces el cártel ve a la empresa llegar y ¿qué hace el cártel? Baja el precio. Entonces esta empresa, como recibe ayuda del Estado y está haciendo el dumping, esta empresa también baja el precio. El cártel baja más, pero ella lo baja más todavía, porque recibe ayuda económica del Estado. Y lo va a bajar hasta tal punto que el cártel no pueda soportarlo. Y cuando el cártel no pueda soportarlo, el cártel queda aniquilado. Por eso se hizo la figura del dumping, con la intención de romper al cártel. Pero lamentablemente, hoy en día hacen dumping sin necesidad que exista un cártel. Cuando hacen un dumping sin necesidad de que haya un cártel y simplemente lo hacen para romper a las competencias, eso ya es una competencia desleal. Por ejemplo, se le acusa a los chinos de hacer dumping con productos textiles acá en el Perú. Se les acusa a los chinos que ellos traen productos más baratos, haciendo que la industria textil en el Perú se vea demasiado golpeada. Entonces, ¿cómo son las cosas? ¿No? O sea, se crea algo con la intención de ayudar y romper algo que está mal, y luego esto comienza a utilizarse de mala manera. ¿Está bien? Hasta ahí, muchachos. ¿Alguna pregunta? Pregunten, ¿ah? Recuerden que tienen un bono de 300 preguntas por clase, ¿ah? ¿Y el holding, profesor? Ah, buena pregunta. El llamado holding, ¿no? El holding. ¿Te parece que el holding lo veamos después del trust? O tras, ¿cómo se pronuncia? Pero el holding es, el holding es vital, ¿ah? Vital en estos modelos, ¿ah? A ver. Ahora, profesor, o sea que el oligopolio se puede volver un cártel porque el oligopolio pueden hacer acuerdos, sí, e incluso pueden hacer acuerdos de manera tácita, o sea, sin necesidad de conversar, simplemente verse y actuar en pared sin decir nada. ¿Eso es posible, profesor? Sí, sí es posible. El dilema del prisionero nos lo demuestra. El dilema del prisionero, vamos a ponerlo por acá. El dilema del prisionero. ¿Ok? Resulta que hay dos personas que están presas, condenadas a 2 años de pena privativa de libertad. Pero se sospecha que estos señores también han cometido otro delito, pero que no hay pruebas que los incriminen. Entonces se escoge que confiesen por separado, ¿no? Se les va a interrogar con la finalidad de que confiesen. Se le dice al primer preso, si tú confiesas y el otro también confiesa, tú te vas 6 años preso y él también se va 6 años. Pero vamos a ponerlo con el mismo color para que no exista confusión, ¿ya? Entonces tú te vas 6 años y él también se va 6 años. Pero si tú confiesas y él no confiesa, entonces tú te vas a tu casa inmediatamente, quedas libre y él se queda preso 10 años. Pero si tú no confiesas
y él sí confiesa, él se va a su casa hoy día y tú te quedas 10 años preso. Si tú no confiesas y él tampoco confiesa, se quedan los 2 años que estaban condenados cada uno. Muy bien. Asumiendo que hay una jugada, ¿ya? ¿No? Si solamente hay una jugada, ¿cuál sería la respuesta? Si solamente hay una jugada, la respuesta sería que cada uno va a buscar maximizar sus propios intereses. Entonces, el señor de acá va a decir, si yo confieso, ¿el que va a querer? ¿Quedarse 6 o 10 años? Obviamente quedarse 6, o sea que él sí va a confesar. Y si yo no confieso, ¿el que va a querer? 0 o 2 años. 0, ¿verdad? O sea, va a confesar. Por lo tanto, el señor de acá dirá, haga lo que yo haga, él va a confesar. El señor de aquí también razona, ¿no? Él dice, si yo confieso, ¿él qué dirá? 6 o 10. 6 años, ¿verdad? Es menos. Entonces va a confesar. Y si yo no confieso, ¿él qué va a querer? 0 o 2 años. 0 años, ¿verdad? Entonces va a confesar. Y la solución será esta. Entonces, cuando solo es una jugada, ellos no colaboran. Y si no colaboran, la solución no es eficiente. En este caso será 6-6, ¿verdad? Pero ya cuando son n jugadas, ellos entienden que lo mejor es sí colaborar. Porque si colaboran, lo mejor va a ser para los dos, para todos. Entonces acá la solución sería eficiente. Y cada uno diría, no confiesa. Serían 2-2. Por ejemplo, los mismos animales entienden que lo mejor para todos es colaborar. En la sabana africana, un animal está sacando las garrapatas al otro. Obviamente, al hacer eso, se expone a que un otro animal salvaje lo devore, porque está desprevenido. Cuando termina de acicalarle, el otro animal inmediatamente lo acicala. Porque él entiende que si no lo hace, la próxima vez los animales no lo van a ayudar. Y él necesita también ser acicalado. Entonces, los mismos animales entienden que la mejor solución es colaborar. Pero para eso tiene que darse n jugadas, no solamente una. Si solamente es una jugada, la solución no es eficiente. Entonces, acá los oligopolistas van a estar en el mercado n jugadas, n jugadas. Entonces, en algún momento ellos se van a dar cuenta que la mejor solución es colaborar. Y es ahí donde ellos se van a transformar en un cártel. Y no necesitan hablar para eso, simplemente analizan. ¿Ok? Ahora, en la siguiente jugada, acá esto es una fusión. Una fusión. En una fusión entendemos que una empresa compra las acciones de otras y esta la de la otra ciudad, ¿no? Y se fusionan. Pero también puede ser una fusión donde tú puedes absorber el 100% de acciones de la otra empresa, ¿verdad? Pero tiene que ser del mismo sector. Entonces acá compras acciones de otra empresa, pero del mismo sector.
Profesor, ¿y por qué tiene que ser del mismo sector? Para ganar poder, ¿no? En el mercado. Entonces, esto es una amenaza, porque esto se puede convertir en un monopolio. ¿Te das cuenta? Se puede convertir en un monopolio. Por ejemplo, en el 2021 o 22, no recuerdo bien el año, Medifarma compró Gersil, que es el que hace Mertiolate. Entonces, al comprarla, el 100% de las acciones, ahí hay una fusión. Entonces significa que ahora Medifarma se hace más fuerte en el mercado. Y al hacerse más fuerte en el mercado, amenaza con convertirse en un monopolio. ¿Verdad? Ahí está. Preguntas, muchachos. Tómenle su fotazo. Sí. Ah, ya. Ahorita lo respondo. Cuando hablamos del joint venture, o venture como se pronuncie, ese es un acuerdo colaborativo, ¿no? O sea, las empresas hacen acuerdos para poder colaborar en determinado sector. Eso significa, y escuchen bien esto, que cuando se hace un joint venture es para trabajar en un primer momento de manera independiente. Por ejemplo, hay una empresa alemana, o sea que el nombre es bien extraño, esta empresa alemana, y Artesco. Ambas son empresas de útiles de oficina. ¿Ya? Ambas son empresas de útiles de oficina. Entonces, ¿qué ha hecho esta empresa alemana? Ha comprado el 100% de las acciones de Artesco. Entonces, caramba, ¿no? Si ha comprado el 100% de las acciones de Artesco, hay una absorción, ¿no? Acá hay una fusión por absorción. Y es de la misma industria, o sea que esto en un primer momento huele a este fenómeno, ¿verdad? Pero en el contrato que han firmado, figura que van a trabajar de manera independiente, independencia. Entonces, al figurar en el contrato esa independencia, forman lo que ustedes me han dicho, el joint venture. Profesor, pero ¿qué gana esta empresa alemana? Aparte que ya es dueño, ¿no? Lo que gana al hacer esto es que esta empresa alemana comienza a tener presencia acá en Sudamérica. ¿Ya? ¿Qué gana Artesco? Toda la influencia, no la logística. ¿Estamos bien? Entonces, no, Artesco no recibe dirección de ellos. No, Artesco se sigue manteniendo
de manera independiente, a pesar de que le pertenece a esa empresa alemana. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque en el contrato de venta que han hecho es que se van a manejar de manera independiente. Pero eso es de manera temporal, pues, ¿no? O sea, ya cuando haya penetrado esta empresa alemana, ¿no? Esta empresa alemana también podrá poner su propia marca acá y seguirá funcionando con Artesco, ¿no? Nunca van a eliminar Artesco porque Artesco también tiene su mercado, ¿sí? Entonces, como ya está en Sudamérica, ya la conoce, entonces esta empresa alemana va a poder entrar más fácil, ¿no? Es como una especie de caballo de Troya, ¿no? Más o menos así. ¿Se entendió? Sí, sí, profesor. Ahora, para terminar, la pregunta que hizo tu compañero, un holding, ¿no? En el caso del holding, es comprar acciones de otras empresas pero de diferente sector, pero de diferente sector. ¿Estamos bien? Y esto se hace para dominarlas, o sea, el holding tiene que inscribirse como una empresa X, ¿no? Una empresa X holding. Y esta empresa X no produce nada, no produce nada. Lo que se hace es dirigir a otras empresas. Entonces, este holding, ¿no? Su función es dirigir a todas las empresas a las cuales ha absorbido, ¿ya? Pero como holding en sí no produce nada, no produce nada. Este holding está inscrito en los registros públicos, ¿verdad? Diferente a esta figura del trust o trust, como se pronuncie, que es una fusión, ¿verdad? En la cual no hay una empresa cascarón que dirija a ellas, ¿no? Ahí no existe. Se fusionan nada más. ¿Ok, muchachos? Bien. Ahora, de forma adicional, te menciono una competencia monopolística. ¿Qué sería una competencia monopolística? Una competencia monopolística sería el modelo más cercano a una competencia perfecta, ¿ya? El modelo más cercano a una competencia perfecta. ¿Por qué no llega a serlo? Porque en el caso de la competencia monopolística, el producto es diferenciado. Ya el producto se diferencia, ¿no? Ejemplo de competencia monopolística, podrías poner ¿a quién? Podrías poner la venta de los ambulantes, por ejemplo, ¿no? Ahí está el material. A ver, vamos rápido para darle las claves. Profesor, una consulta. Dime. ¿Qué vendría a ser una externalidad positiva? Una externalidad positiva es un efecto. Toda externalidad es un efecto. Y si es positiva, significa que es beneficiosa, ¿no? Por ejemplo, ustedes han visto estadios en provincia. No, el mundialito nomás, el mundialito del Porvenir. Ustedes conocen La Victoria, ¿no? Siempre el 1 de mayo se juega la final del mundialito en La Victoria. En la pista ahí se juega. Ahora, los vecinos que viven alrededor de esa canchita, desde su ventana pueden ver, ¿no?, el partido. Y no pagan ninguna entrada. Es más, ellos cobran para que otras personas entren a su casa y desde sus ventanas puedan ver el partido. ¿No es cierto? Entonces, el mundialito del Porvenir le estaría generando un efecto positivo a los vecinos. Eso sería una externalidad positiva, ¿no?
Negativa sería cuando es perjudicial, cuando es un daño, ¿no? Por ejemplo, una empresa contamina, una minera que genere contaminación y bote todo el contaminante al río, estaría generando un efecto perjudicial a toda la población. Eso sería una externalidad negativa, ¿no? Bien. A ver, le dicto las claves, ¿ya? 1, Barcelona. 2, Barcelona. 3, Colombia. 4, Brasil. 5, Brasil. 6, Alemania. 7, Brasil. 8, Brasil. 9, Ecuador. 10, Dinamarca. 11, cártel, ¿no? Que es la clave C. Bien, muchachos. Ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Nos vemos la próxima semana, muchachos. Cuídense, ¿ah? A estudiar Gracias, duro, ¿ah? profe, cuídate. Muchas gracias, Hasta profesor. luego, Hasta luego, profesor. profesor. Gracias. Gracias, profesor. Cuídese.